Javier se despertó con el sonido de un portazo que retumbó en toda la casa como un trueno. Su padre, con el rostro enrojecido por la furia, le lanzó una maleta al pecho y gritó: «¡Fuera de aquí! Maricón. No quiero un hijo como tú en mi familia». Antes de que Javier pudiera procesar lo que ocurría, se encontró en la calle bajo la lluvia torrencial de Madrid, con solo sus pertenencias y un corazón hecho trizas. Aquella noche fatídica había comenzado como cualquier otra. Javier, de 25 años, había regresado de la universidad donde estudiaba arte, cargado con lienzos y sueños. Pero al entrar en la sala, encontró a su familia reunida: su padre, un empresario conservador de la vieja escuela; su madre, una mujer devota que rara vez contradecía a su esposo; y su hermano menor, Pablo, de 18 años, quien lo miró con una mezcla de confusión y lástima. Sobre la mesa yacía su teléfono móvil, abierto en una conversación privada con Miguel, el hombre con quien había estado saliendo en secreto durante meses. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», espetó su padre. Ignacio, con voz temblorosa de rabia. «Nos has avergonzado. En esta casa. En esta España que tanto ha luchado por sus valores tradicionales. No hay lugar ¿Para esto?». Javier intentó explicar, su voz quebrada por el pánico: «Papá. No es una elección. Solo quiero ser yo mismo». Pero las palabras cayeron en oídos sordos. Su madre, María, sollozaba en silencio, aferrada a un rosario, mientras Pablo desviaba la mirada, incapaz de intervenir. En un arrebato, Ignacio lo arrastró hasta la puerta y lo empujó fuera, cerrando con llave detrás de él. Javier vagó por las calles empedradas del barrio de Malasaña, empapado y aturdido. Madrid, la ciudad vibrante que siempre lo había inspirado con sus colores y su libertad, ahora parecía un laberinto hostil. Se refugió en un banco del Parque del Retiro, donde las lágrimas se mezclaron con la lluvia. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó los primeros indicios de su orientación: las miradas furtivas en el vestuario del colegio, el rechazo sutil de sus compañeros cuando no encajaba en sus charlas sobre chicas. Pero en casa, el silencio era la norma. Su familia, católica practicante, nunca hablaba de temas incómodos. Javier había reprimido sus sentimientos durante años, hasta que conoció a Miguel en una exposición de arte. Miguel, de 28 años. Un abogado prometedor con una vida aparentemente perfecta. Le había dado el coraje para aceptarse. Pero ahora, todo se desmoronaba. Al amanecer, Javier llamó a Miguel desde un teléfono público. «Me han echado», murmuró, la voz ronca. Miguel, alarmado, lo recogió en su coche y lo llevó a su apartamento en el centro. «No estás solo», le dijo, abrazándolo con fuerza. Pero Javier sentía un vacío profundo. ¿Valía la pena el amor si significaba perder a su familia? Aquel abrazo fue un bálsamo temporal. Pero la herida sangraba. Miguel, que provenía de una familia liberal, no entendía del todo el peso de la tradición que aplastaba a Javier. «Lucha por nosotros», insistió Miguel. Pero Javier dudaba: ¿era egoísta perseguir su felicidad a costa de romper los lazos sanguíneos? Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones precipitadas.
Javier se instaló temporalmente con Miguel. Pero la tensión crecía. Miguel quería que denunciara a su familia por discriminación, apelando a las leyes progresistas de España que protegían los derechos LGTB. Es 2026. Por Dios. No pueden tratarte así, argumentaba Javier. Sin embargo, se resistía. Amaba a su padre a pesar de todo. Ignacio había trabajado duro para darles una vida cómoda en un barrio de clase media. Recordaba las tardes de fútbol con él. Las vacaciones en la costa. ¿Cómo podía traicionar eso? En cambio, Javier optó por el silencio, esperando que el tiempo curara las heridas. Pero el silencio solo alimentaba el resentimiento. Una semana después, Javier recibió un mensaje de Pablo: papá está furioso. Pero mamá pregunta por ti. No sé qué hacer. Aquello fue un rayo de esperanza. Pero también una trampa. Javier decidió visitar a su madre a escondidas en la iglesia donde ella asistía a misa. Allí, en el confesionario, María le susurró: hijo, reza por perdón. Tu padre no lo aceptará nunca. Pero yo te quiero. Sus palabras fueron un consuelo agridulce. Javier se marchó con el corazón dividido, preguntándose si el amor maternal bastaba para compensar el rechazo paterno. Mientras tanto, en el trabajo de Miguel, las cosas se complicaban. Como abogado en un bufete prestigioso, Miguel mantenía su orientación en secreto para evitar prejuicios en un entorno conservador. La llegada de Javier a su vida lo obligaba a confrontar su propia hipocresía. Si no sales del armario, ¿cómo esperas que yo lo haga? Le reprochó Javier una noche, durante una cena tensa. Miguel vaciló: es diferente. Mi carrera depende de ello. Aquella discusión reveló grietas en su relación. Javier se sentía usado, como un secreto más en la vida de Miguel. ¿Era su amor genuino o solo una aventura conveniente? El conflicto escaló cuando Ignacio descubrió la visita de Javier a la iglesia. Enfurecido, confrontó a María: estás traicionando a la familia. Ella, por primera vez, se plantó: es nuestro hijo. Ignacio. ¿Qué clase de padre eres? Pero Ignacio, cegado por sus creencias, la amenazó con el divorcio. Pablo, atrapado en medio, decidió actuar. Llamó a Javier y le propuso una reunión secreta en un café. Necesito entenderte, dijo Pablo. Javier aceptó, viendo en su hermano una posible aliada. Pero al llegar, encontró no solo a Pablo, sino a un sacerdote amigo de la familia. Era una emboscada para curarlo. Javier huyó, sintiéndose traicionado por su propio sangre. Aquel acto de ayuda lo hundió en una depresión profunda, cuestionando si valía la pena seguir luchando. Miguel, al ver el estado de Javier, tomó una decisión drástica: revelaría su orientación en el trabajo. Por ti. Lo haré, prometió. Pero Javier, abrumado, dudaba si era el momento. La presión social en España, a pesar de los avances, aún pesaba en sectores tradicionales. ¿Estaba Miguel listo para el precio? La respuesta llegó pronto: un cliente importante se retiró del bufete al enterarse. Y Miguel enfrentó miradas hostiles de colegas. Esto es lo que significa amarte.
le dijo a Javier. Pero el sacrificio solo aumentó la culpa de Javier. ¿Era justo arrastrar a Miguel a su caos familiar? Al final de esta primera etapa, Javier se miró al espejo. Exhausto. Había perdido su hogar, pero ganado una libertad frágil. Sin embargo, un secreto familiar acechaba en las sombras. Uno que podría desmoronar todo lo que creía saber sobre su padre. Javier no podía dormir esa noche, atormentado por las imágenes de la emboscada en el café. Pablo lo había llamado después. Disculpándose entre sollozos, pensé que era lo mejor para ti. Pero las palabras no borraban la traición. Miguel. A su lado en la cama. Intentaba consolarlo, tu hermano es joven. Influenciado por tu padre. Javier Nadid. Pero en su interior, la duda crecía como una mala hierba. ¿Podía confiar en alguien más? Al día siguiente, Javier decidió confrontar su pasado. Caminó hasta la casa familiar en el barrio de Salamanca. Oculto bajo una gorra. Observó desde lejos cómo Ignacio salía al trabajo. Con el rostro endurecido por el estrés. María. En la ventana, parecía una sombra de sí misma. Javier sintió un pinchazo de remordimiento. ¿Había sido egoísta al revelar su secreto? Pero no. Se recordó, el amor no era un pecado. En España, con matrimonios igualitarios desde 2005. La sociedad avanzaba. Pero familias como la suya se aferraban al pasado. Miguel. Meanwhile, lidiaba con las repercusiones en su bufete. Su jefe. Un hombre de mediana edad con ideas progresistas en la superficie. Le advirtió, sé discreto. Miguel. Los clientes no quieren distracciones. Miguel se sintió indignado. ¿Discreto? Eso significaba esconderse de nuevo. Aquella noche, le confesó a Javier, tal vez deba renunciar. Javier. Alarmado. Replicó, no. No por mí. Eso sería otro sacrificio innecesario. Pero Miguel insistió, nuestra relación vale más que un empleo. Aquella declaración fortaleció su vínculo. Pero también aumentó la tensión. Javier se preguntaba si Miguel resentiría el costo algún día. El punto de inflexión llegó con una carta anónima que Javier recibió en el apartamento de Miguel. Dentro, una foto antigua de Ignacio. Joven. Abrazando a otro hombre en una playa. Al reverso. Una nota, tu padre no es quien crees. Busca la verdad. Javier quedó petrificado. ¿Quién la enviaba? ¿Era una broma cruel? Mostró la foto a Miguel. Quien analizó, podría ser un montaje. Pero parece real. Investigamos. Javier dudó, desenterrar secretos podía destruir más que reparar. Pero la curiosidad lo carcomía. Su padre. El homófobo declarado. ¿Había tenido una relación gay? Decidieron rastrear el origen. Miguel. Con sus contactos legales. Contactó a un investigador privado. Mientras esperaban resultados. La vida cotidiana se volvió asfixiante. Javier consiguió un trabajo temporal en una galería de arte. Pero los murmullos de los clientes sobre el chico gay expulsado lo herían. En una exposición, un colega le dijo, en Madrid, ser gay es normal. Pero las familias. Eso es otro mundo. Javier sonrió amargamente.
recordando las manifestaciones del orgullo que había evitado por miedo. Ahora anhelaba unirse. Pero el rechazo familiar lo paralizaba. Pablo reapareció. Enviando un mensaje: necesito verte solo. Javier accedió. Reuniéndose en el templo de Devot al atardecer. Pablo confesó: papá me obligó a lo del sacerdote. Pero yo creo que estás bien como eres. Javier sintió un alivio inmenso. Pero preguntó: ¿por qué no lo dijiste antes? Pablo bajó la vista: tengo miedo de perderlo todo. Como tú. Aquella conversación fortaleció su lazo fraternal. Pero reveló la cobardía que impregnaba la familia. Javier decidió usar a Pablo como puente para acercarse a María. Sin embargo, la investigación arrojó frutos inesperados. El investigador reveló que la foto era auténtica. Tomada en los años 80 en Sitges. Un refugio gay. El hombre abrazado era Antonio. Un amor juvenil de Ignacio. Tu padre rompió con él por presión familiar. Explicó. Se casó con tu madre para corregir su camino. Javier se sintió mareado. ¿Su padre era un hipócrita reprimido? La ira lo invadió, todos esos años de sermones morales. ¿Eran una proyección de su propia culpa? Miguel lo calmó: esto explica su reacción. Está luchando contra sí mismo. Pero Javier quería confrontarlo. Planeó una reunión. Invitó a Ignacio a un parque neutral. Mediante Pablo. Ignacio acudió. Rígido y defensivo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Espetó. Javier sacó la foto: explícame esto. Ignacio palideció. Negando al principio: es una falsedad. Pero ante la evidencia, colapsó en un banco. Confesando: fue un error de juventud. Lo superé casándome con tu madre. Javier replicó: no lo superaste. Lo reprimiste. Y ahora me castigas por ser lo que tú no pudiste. Ignacio lloró. Algo inaudito: tenía que proteger a la familia. En mi época, ser gay era una ruina. Aquella revelación fue un terremoto. Javier sintió compasión mezclada con rabia. ¿Cómo podía perdonar a alguien que proyectaba su dolor en él? Ignacio suplicó: no le digas a tu madre. Pero Javier, en un acto de honestidad brutal, respondió: ella merece saber la verdad. Aquella decisión fue un punto sin retorno. Al contárselo a María, ella se derrumbó: siempre supe que algo ocultaba. Pero no esto. El matrimonio se tambaleó. Y Pablo quedó en medio, forzando a elegir lados. Miguel, testigo de todo, enfrentó su propio dilema. Un ascenso en el bufete pendía de un hilo si mantenía su relación pública. Elige, carrera o nosotros. Le dijo su jefe indirectamente. Miguel renunció, optando por Javier. Pero el sacrificio pesó: ahora soy libre. ¿Pero a qué costo? Javier se sintió culpable, preguntándose si su amor valía tanta destrucción. La familia se fragmentó. Ignacio, humillado, se mudó temporalmente a un hotel. María inició terapia, explorando su propia identidad. Pablo se acercó más a Javier, uniéndose a un grupo de apoyo LGTB. Pero Javier, en el centro del huracán, cuestionaba: ¿era esta la libertad que buscaba? ¿O solo más dolor?
El secreto había salido a la luz. Pero las sombras persistían. Con la familia en ruinas, Javier se sumió en una introspección profunda. Paseaba por las calles de Lavapiés. Un barrio multicultural donde la diversidad era norma. Pero su mente era un caos. ¿Había sido correcto revelar el secreto de Ignacio? Miguel lo apoyaba, la verdad libera. Decía. Pero Javier veía el precio, María sola en la casa. Pablo confundido. Ignacio roto. ¿Era venganza disfrazada de justicia? Miguel. Sin empleo. Buscaba oportunidades en bufetes más inclusivos. En una entrevista, le preguntaron, ¿cómo manejas conflictos personales? Respondió honestamente, aprendí que ocultar quién soy es peor que cualquier rechazo. Consiguió el puesto. Pero el salario era menor. Es un nuevo comienzo, le dijo a Javier. Sin embargo, Javier notaba el resentimiento latente en Miguel. Una noche. Estalló, renunciaste por mí. Me culpas. Miguel negó. Pero sus ojos lo traicionaron. Aquella grieta en su relación creció, alimentada por la culpa mutua. Pablo. Meanwhile, tomó una decisión valiente. Anunció a la familia que apoyaba a Javier incondicionalmente. Ignacio. Desde su hotel. Lo llamó traidor, estás eligiendo el pecado. Pablo replicó, no es pecado. Papá. Es amor. Aquella confrontación forzó a Ignacio a mirarse al espejo. Recordó su juventud con Antonio, los besos robados. La pasión reprimida por el miedo social. En los 80, España salía de la dictadura. Pero la homofobia persistía. Ignacio había elegido el camino seguro, casándose y teniendo hijos. Pero ahora veía el daño causado. María. En terapia, descubrió su propia fuerza. Confrontó a Ignacio en una sesión conjunta, me mentiste toda la vida. Ignacio admitió, tenía miedo de perderte. Pero María, herida, pidió tiempo. Javier, al enterarse, sintió un torbellino de emociones. ¿Podía su familia reconstruirse? Decidió mediar, organizando una cena familiar en un restaurante neutral. Todos acudieron, tensos. Ignacio miró a Javier, hijo. Lo siento. Mi pasado me cegó. Javier. Con lágrimas, ¿por qué no lo dijiste antes? Ignacio confesó, porque duele admitir que viví una mentira. La cena fue un campo minado. Pablo defendió a Javier, en España actual. Ser gay es normal. Mira las leyes. El orgullo. María añadió, necesitamos adaptarnos. Pero Ignacio vaciló, la Iglesia dice. Javier interrumpió, la Iglesia evoluciona. Papá. ¿Cómo tú debes? Aquella noche terminó en un abrazo tentativo. Pero las heridas eran profundas. Javier se marchó con Miguel. Exhausto. Tal vez hay esperanza, murmuró. Miguel. Escéptico, solo si él cambia de verdad. Sin embargo, la sociedad intervino de forma inesperada. Un artículo en un periódico local expuso la historia anónimamente, empresario conservador expulsa a hijo gay. Pero oculta su propio pasado homosexual. Javier sospechó de Pablo. Pero fue Miguel quien lo había filtrado.
creyendo que la publicidad forzaría el cambio. Lo hice por ti, justificó. Javier se sintió traicionado, sin consultarme. Es mi familia. Aquella revelación desató un escándalo. Ignacio perdió clientes. María enfrentó chismes en la iglesia. Pablo bullying en el colegio. Javier confrontó a Miguel. Tu ayuda nos destruyó más. Miguel. Arrepentido, pensé que era lo correcto. Pero el daño estaba hecho. La relación de Javier y Miguel se tambaleó. Javier se mudó temporalmente a un hostal, necesitando espacio. Solo. Reflexionó sobre sus decisiones, había elegido el amor. ¿Pero a qué precio? La presión social en España. Con sus avances y rezagos. Lo había moldeado. Recordó manifestaciones contra la homofobia. Pero también los ataques en barrios conservadores. ¿Era su lucha personal un reflejo de la sociedad? Ignacio. Humillado públicamente. Buscó redención. Visitó a Antonio. Ahora un hombre mayor en Barcelona. Me equivoqué al dejarte. Admitió. Antonio. Perdonador, vive tu verdad ahora. Inspirado. Ignacio regresó y anunció a la familia, saldré del armario. María, ahora. Pero apoyó, juntos lo enfrentaremos. Pablo aplaudió. ¿Y Javier? Al enterarse, sintió una mezcla de incredulidad y alivio. Miguel. Meanwhile. Suplicó perdón a Javier, fui impulsivo. Te amo. Javier dudó, ¿podía confiar de nuevo? Decidieron terapia de pareja. Explorando matices éticos. ¿Era correcto forzar cambios con traiciones? El terapeuta preguntó, ¿el fin justifica los medios? Javier respondió, no. Si hiere a inocentes. La familia se reunió de nuevo. Esta vez en casa. Ignacio abrazó a Javier, soy bisexual. Hijo. Y estoy orgulloso de ti. Aquella confesión fue catártica. Pero Javier cuestionaba, ¿era genuino o forzado por el escándalo? María propuso mudarse a un barrio más abierto. Como Chueca. Pablo se unió al orgullo por primera vez. Pero las tensiones persistían, clientes perdidos. Amigos distanciados. El precio de la verdad era alto. Javier y Miguel reconstruyeron su relación lentamente. Enfocados en la honestidad. Pero un nuevo conflicto surgió, Miguel recibió una oferta laboral en Sevilla. Lejos de Madrid. ¿Me sigues? Preguntó. Javier. Atado a su familia en recuperación. Dudó. ¿Otro sacrificio? Javier enfrentó la oferta de Miguel con el corazón dividido. Sevilla significaba un nuevo comienzo. Lejos de los recuerdos tóxicos de Madrid. Pero abandonar a su familia ahora. Cuando apenas se recomponían. Parecía una traición. Dame tiempo. Pidió. Miguel. Paciente pero herido, no podemos posponer la vida eternamente. Aquella indecisión reflejaba el conflicto interno de Javier, priorizar el amor romántico o los lazos familiares. Ignacio. Meanwhile. Se transformaba. Asistió a grupos de apoyo para personas LGTB mayores. Compartiendo su historia. Reprimí mi identidad por miedo social. Confesaba. Sus palabras inspiraron a otros. Pero en casa. La dinámica cambiaba. María y él reavivaron su matrimonio con honestidad, te amo.
Pero siempre hubo una parte oculta, admitió Ignacio. María. Resiliente, aprenderemos juntos. Pablo. Empoderado. Organizó un evento escolar sobre diversidad, enfrentando prejuicios de compañeros. Javier decidió visitar a Ignacio solo. En un café. Conversaron como nunca, papá. Tu rechazo me destruyó. Ignacio. Con lágrimas, fue mi propia vergüenza proyectada. Perdóname. Javier perdonó. Pero añadió, el perdón no borra el daño. Aquella reconciliación fue un paso hacia la curación. Pero Javier sabía que las cicatrices perduraban. La sociedad española, con sus leyes progresistas, ofrecía herramientas. Pero el cambio personal era lento. Miguel presionó por una respuesta. En una cena romántica, propuso, vayamos a Sevilla. Construyamos nuestro futuro. Javier, abrumado, reveló sus miedos, temo perderte. Pero también a mi familia. Miguel entendió, entonces. ¿Qué? Encontraré algo en Madrid. Pero Javier vio el sacrificio, Miguel renunciando de nuevo. ¿Es esto amor o codependencia?, se preguntó. Decidieron un compromiso, Miguel aceptaría el puesto. Y Javier lo visitaría fines de semana. Probando una relación a distancia. Sin embargo, el destino intervino. Ignacio sufrió un infarto menor por estrés acumulado. En el hospital, la familia se unió. Javier. A su cabecera, papá. No puedes irte ahora. Ignacio. Débil, he vivido equivocado tanto tiempo. No repitas mis errores. Aquel susto unió a todos. María organizó terapias familiares, explorando dinámicas tóxicas. Pablo confesó sus propias dudas sobre su orientación, recibiendo apoyo incondicional. Javier sintió orgullo, su lucha había pavimentado el camino. Miguel, solidario, pospuso su mudanza. Tu familia primero, dijo. Pero Javier insistió, ve. Mereces avanzar. Aquella separación temporal fue dolorosa, pero necesaria. En llamadas nocturnas, compartían anhelos y miedos. Javier, en Madrid, se involucró en activismo LGTB, hablando en eventos sobre reconciliación familiar. Su historia resonó, el rechazo duele. Pero el diálogo cura. Meses después, Ignacio se recuperó y asistió al orgullo con la familia. Vestido con una bandera arcoíris. Abrazó a Javier públicamente, este es mi hijo. Y lo amo. La multitud aplaudió. Pero Javier sabía que no todos los finales eran felices. Amigos perdidos. Carreras afectadas, el precio era real. Miguel regresó para el evento. Y en un momento privado, le dijo a Javier, estoy orgulloso de ti. Su relación, fortalecida por la distancia, floreció. Pero no todo era resolución. Un viejo amigo de Ignacio, enterado del secreto, lo chantajeó por dinero. Ignacio, en pánico, confió en Javier. Juntos, lo denunciaron a la policía, exponiendo más vulnerabilidades. Aquella prueba final unió a padre e hijo, somos más fuertes juntos.
dijo Ignacio. Javier asintió. Pero interiormente debatía, ¿había valido la pena el caos? La vida continuó con altibajos. Javier expuso su arte inspirado en su jornada, ganando reconocimiento. Miguel prosperó en Sevilla. Y planeaban mudarse juntos eventualmente. La familia, aunque marcada, era más auténtica. Pero Javier reflexionaba sobre las elecciones, traiciones por bien mayor. Sacrificios por amor. Verdades dolorosas. Al final, Javier se paró en el balcón, mirando Madrid iluminada. Había ganado libertad, pero perdido inocencia. ¿Fue correcto forzar la verdad, sabiendo el daño causado? ¿Es moralmente justificable revelar secretos ajenos para promover la aceptación personal y social, incluso si causa sufrimiento inmediato a los involucrados?